de la palabra de nuestro Dios y estábamos hablando anteriormente acerca de lo que nos dice la palabra: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, ¿verdad? Bueno, esto refleja lo que hemos venido enseñando, lo que hemos venido hablando nosotros con respecto al alma, con respecto a la existencia en sí mismo del alma. Y sin duda alguna es cosa cierta de que cada uno de nosotros va a presentarse delante de Dios para entregar su propia cuenta. Hemos enseñado de que esta situación de la salvación no es una cosa colectiva. Amén, no es una cosa colectiva, sino que es, hermanos, una decisión mera y netamente personal, ¿verdad? En el libro de Romanos, en el capítulo 14, quisiera que fuese usted a la Biblia, a la palabra de nuestro Dios. En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 14 y el versículo 12 dice la palabra de Dios así: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera, dice, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto significa entonces, ¿verdad? Esto significa entonces para nosotros de que cada persona, cada uno de nosotros va a tener que darle una cuenta personal a nuestro Dios. Cada uno de nosotros va a presentarle a Dios, dice, su cuenta, ¿verdad? Al Señor. Ahora, estábamos estudiando aquí en el relato de la muerte del hijo de la viuda de Sarepta en tiempos del profeta Elías y el rey Acab, que se nos dice que realmente el niño murió, ¿verdad? El niño murió y después que había muerto, el profeta Elías rogó al Señor pidiéndole que el alma de ese niño volviera a ese cuerpo, que volviera a él para que pudiera estar vivo. Y dice la palabra que el Señor le escuchó al profeta y le concedió su petición, y el alma del niño volvió al cuerpo, y cuando eso pasó, él volvió a vivir y se lo entregó vivo a su madre, dice la escritura en el relato que teníamos del libro de Reyes 17. Ahora, hermanos, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, estas cosas, la vida de esa alma, nos damos cuenta que no terminó allí. Y este es un acontecimiento histórico en la Biblia, y la historia misma en sí no puede ser cambiada, ¿verdad? Cuando Jesús habló acerca de tener temor al que puede destruir o perder el alma en el infierno, indiscutiblemente se trata de nuestro Padre Celestial. No está hablando de otro, está hablando de nuestro Dios, de nuestro Señor, el cual dice puede, me dice usted, el cual puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Pero por qué? La causa por la cual eso puede pasar es por el pecado. El pecado es como la enfermedad más grave, la enfermedad más mortal que puede darle a un ser humano. Es peor que una pandemia, porque esto del pecado es algo mundial. Está en todas las razas de la raza humana, está en todas las esferas y en los estratos sociales, está en los más ricos y también está en los más pobres. Está como intrínseco en toda la existencia de la raza humana. Por eso el pecado es algo mortal, algo muy grave, algo muy malo, que lleva al hombre a la separación de Dios para siempre. ¿Sabe? Cuando Jesús habla de esto, la Biblia testifica que Él tiene la llave de la muerte y también del Hades, y que se declara con la sabiduría y el temor del Señor. El asunto es, hermanos, que
la palabra de Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Ya habíamos leído Job 28:28, cuando dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia. Pero Jesús mismo nos ha hablado de que Él es el que tiene la llave de la muerte y del Hades. Él es el que tiene ese poder maravilloso. Entonces, debemos nosotros de vivir, ¿verdad?, plena y confiadamente en el Señor, ¿verdad?, plena y confiadamente en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor Jesucristo. Esta parte de las llaves de la muerte y del Hades se encuentran en el libro de Apocalipsis capítulo 1. Si ustedes y yo miramos, dice el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 18, 1:18 de Apocalipsis, dice la palabra de Dios: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? La llave, mire lo que está diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso menciona dos llaves. Miren, decirle a usted la llave de la muerte que tiene el Señor, que Él dice: yo soy el que vivo. Yo soy el que experimenté la muerte. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, dice el Señor, y tengo las llaves. Esto es lo más valioso, lo más importante que debemos entender ahora nosotros. Él tiene las llaves, la llave de la muerte. ¿Qué significa? Que Él le da permiso, llamémosle así, hermanos queridos, a la muerte, para que la muerte pueda llegar y pueda arrebatarle y pueda quitarle a usted la vida o el respirar, el estar ya en este mundo. Y dice Él: yo soy el que estuve muerto y vivió, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto de tener las llaves de la muerte y tener también las llaves del Hades, el Hades es, hermanos, el lugar donde van los muertos. Tiene la llave ahí, y ahorita hay bastante actividad, hermano, con esto de esta pandemia. Están partiendo, están muriendo por miles diarios, hermano. Son miles de almas las que están partiendo a diario hacia la eternidad, llevados, hermanos, por la enfermedad, llevados por la muerte, llevados por el pecado, algunos, llevados así, hermanos. Es algo que nosotros tenemos que estar considerando, porque son miles de almas que están partiendo y están yéndose al Hades, están yéndose allá, ¿verdad?, hacia la eternidad de Dios, o hacia la eternidad sin Dios. Depende cómo se vayan las personas. Por eso nosotros debemos de cuidarnos y de que si la muerte nos llega y si la muerte nos sorprende de alguna manera, hermanos, ir abrazados con Cristo, ir abrazados del Señor. Esa es la bendición que nosotros tenemos que apreciar, ¿verdad? Que tenemos este momento de bendición, hermanos, que necesitamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesita del Señor, necesita de Dios, y necesitamos tener esa plena seguridad. Él dice: yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene la llave de cada cosa de eso, y también Él es el que tiene la llave de nuestra vida. Él es el que tiene la llave, Él es el que decide, pues sí, ¿verdad? Nosotros, si abrir la oportunidad o cerrarla, o abrir el lugar donde tenemos que ir, ¿verdad? O cerrarlo y mantenerlo cerrado de esa manera. Él es el que lo decide. Pero hay algo más, hermanos, y es que nosotros debemos de pensar que debemos temer a Dios, porque Él es quien puede hacer lo que Jesús declara allí en Mateo 10:28, lo que hablamos acerca del alma, ¿verdad? Ahora bien, ya que nosotros estamos estudiando esto,
en Apocalipsis se nos relata algo que debemos estimar mucho también nosotros. No solamente el texto que estamos leyendo acá en el 1.18 de Apocalipsis, sino también lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Si buscamos en la Biblia Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, la palabra de Dios dice así: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Esto que aparece acá, hermanos, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas, dice. Juan dice, yo vi las almas de los decapitados, vi las almas de los que estaban allí. Y dice, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de nuestro Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni a nada de eso, ni a ninguna adoración falsa del mundo. Y entonces dice, y yo los vi, dice a ellos, vi las almas que estaban ahí. Y nosotros nos hacemos la pregunta esa, ¿verdad? Que ¿cuál es el destino eterno del alma? O sea, ¿cuál es el destino del alma humana? El alma humana, pues, va hacia un destino final, va a un destino eterno, ya sea de vida eterna o de condenación eterna, pero siempre va a un destino eterno de todos, va a un destino eterno. ¿Qué significado tiene para nosotros entonces estas cosas? Bueno, el significado que puede tener para nosotros, hermanos, es que debemos entender que cada uno de nosotros va a morir, pero que el cuerpo va a la tierra, que el cuerpo va al polvo de la tierra y que lo demás, ¿verdad? El espíritu va a Dios, quien lo dio, va a nuestro Padre celestial, ¿verdad? Allí va, el espíritu vuelve a Dios, pero el destino del alma lo decide el albedrío humano. Es decir, nosotros decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? Porque aquellos que confiesen a Cristo y no lo nieguen aquí en la tierra van a pasar su eternidad con Cristo en la vida eterna. Pero aquellos que nieguen a Cristo van a pasar una pena de eterna perdición y su parte será con los impíos, su parte será con los infieles. Dice la palabra de Dios que las almas clamaban, dice, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Decía en Apocalipsis 6, 9, 10, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las almas van a una espera. Hay mucha gente que me ha hecho preguntas, a veces unas preguntas bien profundas con respecto a esto, porque muchas veces, a veces nos encontramos con personas que de repente dicen, mira, le dicen, ¿y vos cuando te murás, a dónde vas a ir? ¿Querés ir al cielo o querés ir al infierno? ¿Y a dónde vas a ir cuando te murás? Y la gente se pone a decir cosas así, ¿verdad? Sin embargo, yo quiero decirles a ustedes, hermanos, que mientras el juicio final no se llegue, mientras el juicio final no se determine, mientras el fin del mundo no se determine, ni lo uno ni lo otro, ni al cielo ni al infierno, lo otro, van a ir al lugar donde deben estar, al lugar donde van las almas, donde se les dice que tengan paciencia. En esos textos que les he mencionado, lo que dice el Apocalipsis es que se les ordena a las almas que esperen un tiempo hasta que sea completado el número de consiervos, y se les pide, ¿verdad?, de esa manera, de que descansen un poco más de tiempo.
La Biblia a nosotros con respecto a eso nos dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice Daniel 12:2. Entonces, lo que sucede es que duermen aquí, en el polvo de la tierra, y cuando el juicio llegue, entonces se dará la determinación final de unos van a ir al cielo, los otros van a ir al infierno o al castigo eterno que les sea designado por nuestro Dios, ¿verdad? Eso es lo que la palabra en sí misma nos dice a nosotros. Ahora, con respecto a alguien que diga, no, si todos los que son santos y se mueren, mire, Abraham se fue para el cielo, mire que todos los santos profetas de Dios, Isaías, Jeremías y todos estos profetas se fueron y partieron hacia la eternidad con Dios, etcétera, etcétera. La realidad no es esa. De hecho, la Biblia dice en Juan 3:13 que nadie subió al cielo. Nadie subió al cielo, sino solamente el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que ahora está en el cielo. Ese, el único que subió, el mismo que había descendido. De ahí nadie más ha subido, dice. Nadie más ha subido ni al cielo y tampoco nos habla de lo otro que les acabo de mencionar. Vamos a profundizar estos temas en una próxima oportunidad, mientras nosotros pues seguimos, ¿verdad?, avanzando en los estudios que nos presenta a nosotros la palabra de nuestro Padre Celestial. La invitación es, por supuesto, para que usted siempre nos acompañe en estos estudios de la palabra de nuestro Padre Eterno, ¿verdad? Que nuestro Dios conceda a usted mucha sabiduría, muchas bendiciones, ¿verdad? Deseamos que la paz de nuestro Padre Celestial estén con cada uno de ustedes siempre. Que la bendición de nuestro Señor les acompañe, les abra su mente, su corazón, les dé sabiduría, les dé salud, hermanos, y muchos años de vida para poder disfrutar de lo que Él hace y lo que nos da a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han permitido poder llegar hasta la intimidad de sus hogares en esta hora. Iglesia de Cristo, reanima.